Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto para nosotras estar con ustedes el día de hoy. Estamos arrancando ya la última edición del curso del programa de capacitación para las comisiones internas para la igualdad de género. Pues con este curso cerramos el año, tenemos 21 comisiones inscritas, alrededor de 200 personas van a participar en este curso. Entonces, pues queremos primero quisiera presentarles a la equipa de la coordinación que estará a cargo de ir gestionando el curso. Me acompaña Irma Jara. Ella es quien está al pendiente del correo electrónico, de toda la gestión del curso. Y mis colegas Sabina Márquez, Ana Fernanda, y pues como en cada una de las sesiones también recibimos el apoyo de las distintas direcciones de la Coordinación para la Igualdad de Género. Entonces, para moderar el día de hoy nos acompaña Fernanda López de la SIGU. Y bueno, pues antes de presentar a nuestra ponente invitada, la maestra Hilda Rodríguez, le damos la más cordial bienvenida y un sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos ha brindado este año para la capacitación de las comisiones. Antes de iniciar con la ponencia y de que mi colega Fernanda López presente como es debido a la maestra Rodríguez, quisiéramos empezar con un piso mínimo de conceptos y también de información respecto a cómo se va a llevar a cabo el curso y cuál va a ser la dinámica de trabajo. Entonces, les voy a compartir una presentación que haré muy rápidamente. Primero que nada, compartirles los horarios por si por ahí hay todavía algunas y algunos participantes que no tienen todavía bien clara la información respecto a cómo se llevan a cabo los horarios del curso. El curso se imparte los miércoles y los viernes. Aquí hay un error, pero es miércoles y viernes. Y la retransmisión que hacemos se da en la tarde de 5 a 7, esa es la información importante que queremos compartirles. Se hace en la misma sesión de Zoom. Pueden ustedes tomar el curso en cualquier momento, ya sea en la mañana o en la tarde. Pueden ir alternando de acuerdo a las distintas ocupaciones que puedan tener. Se ingresa en la misma liga y se toma lista también en la sesión de la tarde para que puedan ustedes alcanzar el 80% de la participación para que puedan tener su constancia. Nosotros, mis compañeras colocan en el chat el formulario de asistencia. Lo colocan en varias ocasiones porque hay veces que va entrando gente nueva y entonces pues no ubica el chat, no le aparece de inmediato. Entonces no es necesario que se registren varias veces, sino una sola vez, pero se está desplegando de manera constante para que las personas que van llegando tengan la oportunidad de registrarse. A las 11:30 es el último momento del día en el que se comparte el formulario de asistencia. Si alguien tiene algún inconveniente de carácter que tiene que ver con sus ocupaciones, etcétera, ya se acercan con nosotras al final de cada sesión y podemos ahí ir viendo el tema de la asistencia. Para sus participaciones, pues les pedimos, dado que el tiempo es corto, y la verdad es que siempre nos quedamos como muy cortas de tiempo por toda la información que se les brinda durante las sesiones, pero bueno, entonces precisamente para que más personas puedan tener la oportunidad de participar, entonces les agradeceríamos su apoyo para que sus participaciones sean breves, desde luego, pues que sean participaciones que se conduzcan con respeto. En cuanto a las dudas que pudieran tener generales sobre el curso o sobre la metodología de trabajo, nosotras nos quedamos todos los días al final de la sesión, 10 minutos, para quien tenga dudas muy particulares. Entonces, para aprovechar el tiempo de participación más bien en lo que vayamos vertiendo respecto a dudas o reflexiones sobre las temáticas que vayamos viendo, ¿no? Todos los videos se suben al canal de la coordinación y después ustedes pueden compartirlos y hacer uso de ellos también para sus capacitaciones o actividades que tengan planeado realizar, ¿no?
En un momento más, mis compañeras también les van a colocar en el chat la lista de personas que están inscritas para que ustedes verifiquen que estén en esa lista, porque esa es la lista que utilizamos para la emisión de las constancias. Entonces les pediríamos su apoyo para revisar la lista, ver que su nombre esté correcto y que también las constancias puedan ser emitidas sin ningún problema. Quien su nombre esté mal o no esté en la lista, al final nos quedamos y podemos ver como ese detalle. Ahora quisiéramos compartirles pues un breve, una información muy breve para poder arrancar el curso, porque este curso, digamos, tuvo una primer conferencia por parte de la doctora Marcela Lagarde a inicios de año, pero bueno, no todas las personas que integran las comisiones pudieron estar en ese momento. Entonces, únicamente compartirles que el trabajo de las comisiones se acerca a la temática de igualdad de género, teniendo este conocimiento de que existen tres maneras de abordar, de acercarse a la temática, ¿no? Una como postura del feminismo, ¿no? Otra que tiene que ver con la perspectiva de género como una categoría de análisis, y otra que es muy importante para el trabajo de las comisiones, que es acercarse a la igualdad de género desde la perspectiva de derechos humanos. En cuanto a la definición del feminismo, pues el feminismo es un conjunto de corrientes, no es una sola corriente, sino son distintas corrientes de pensamiento, de teorías sociales y prácticas políticas que se posicionan en torno a una crítica abierta a las relaciones que provienen de la experiencia femenina, ¿no? Las teorías feministas lo que realizan es una crítica a la desigualdad social entre hombres y mujeres y cuestionan las relaciones entre sexo, sexualidad, poder político, poder social, económico, poniendo un especial énfasis en la promoción de los derechos de las mujeres. Por eso es importante esta perspectiva de derechos humanos en lo que nosotros vayamos realizando, ¿no? Como una práctica política también se entiende como un movimiento mundial de cambio que busca un equilibrio entre hombres y mujeres respetando sus diferencias. Eh, y es un conjunto heterogéneo de ideas. Hay distintas posturas dentro del feminismo, no hay una sola, no hay una sola postura, pero sí coinciden en buscar justicia, ¿no? Y en cuestionar el sistema heteropatriarcal en el que nos encontramos, ¿no? Como comisiones es importante que ustedes vayan incorporando en sus programas de trabajo, es decir, tomen en cuenta en sus planeaciones la escucha de sus estudiantes, ¿no? El trabajo que estamos haciendo con las comisiones, lo que estamos haciendo es trasladar el esquema de política pública al esquema de política institucional. Entonces, cuando se diseña política pública, un elemento importante a considerar, un factor importante a considerar es los grupos y las personas que colocan en la agenda de política pública cierta temática, ¿no? Entonces, en este momento, dentro del país, dentro de la universidad, está esta necesidad de escuchar a las comunidades para poder comprender y atender cuáles son las problemáticas que nos están planteando y poder solucionarlas. Entonces, en este ejercicio de reflexión que vamos a hacer durante todo el curso, es importante ir escuchando y tomando en cuenta la voz de sus comunidades para que sus programas de trabajo respondan a esas necesidades, sobre todo lo que tiene que ver en materia de prevención de violencia de género, ¿no? Aquí es importante hacer esta distinción, saber que hay una diferencia entre la atención y la prevención de la violencia y que las comisiones internas centran su trabajo en la prevención de la violencia. Entonces, bueno, pues respecto a abordar la igualdad de género desde un derecho humano, es importante que ustedes conozcan que a nivel internacional hay dos tipos de instrumentos jurídicos, los instrumentos que son vinculantes y los que no son vinculantes. Los que son vinculantes son aquellos tratados y convenciones que México ha firmado y que entonces por ende tiene la obligación de cumplir y que además tienen la misma importancia y están en el mismo nivel que la Constitución. Entonces, nuestros dos instrumentos de trabajo y nuestro referente normativo es sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es nuestro primer instrumento de derechos humanos y que forma parte de los principales tratados de derechos humanos que están firmados a nivel internacional. Y el segundo instrumento es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará,
que define por primera vez la violencia contra las mujeres y que también es importante tener este marco de referencia. Allá a nivel nacional, dentro de la Constitución, también pues debemos recordar que está prohibida toda discriminación por razones de género, edad, discapacidad, etc. Y en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, también la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019 también establece ya la obligación de incorporar en los planes y programas de estudio la perspectiva de género en las distintas instituciones educativas. Para aterrizar esa reforma, y bueno, desde luego el artículo 4 que establece la igualdad entre hombres y mujeres. Y esta reforma que les comento también se va aterrizando a través de la nueva Ley General de Educación Superior. Entonces, en esta nueva ley también está ya incorporada la perspectiva de género como parte de los criterios que orientarán la educación del nivel superior. Y también vienen algunos apartados que hablan específicamente sobre la importancia de promover el respeto de igualdad entre hombres y mujeres, de atender la violencia de género y también de desarrollar medidas preventivas, de incorporar de forma transversal la perspectiva de género, de promover medidas que eliminen los estereotipos de género y también aquellas medidas afirmativas que permitan el incremento de académicas en plazas de tiempo completo. Entonces, este es, digamos, una primer mirada, un primer acercamiento a las cuestiones normativas que es importante que ustedes conozcan y que como comisiones vayan familiarizándose con estos instrumentos. Después, básicamente, que ustedes conozcan la diferencia entre los conceptos de igualdad de género, de igualdad sustantiva de género y de equidad de género. Como ustedes bien saben, ya las comisiones cambiaron su nombre de comisiones de equidad de género a comisiones de igualdad de género, precisamente porque lo que se busca es privilegiar el término de igualdad de género desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, entendemos a la igualdad de género como ese derecho humano, como ese principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas sin distinción alguna tienen los mismos derechos y deberes frente al Estado. Luego viene este otro concepto que también es importante, que es igualdad sustantiva de género, que habla entonces de que no solamente es suficiente con que la igualdad de género esté en la normatividad, si bastara, diríamos que ya estamos, digamos, del otro lado, porque ya está en los tratados internacionales, porque ya está en la Constitución. Sin embargo, se pone sobre la mesa que no basta con que esté en la normatividad, sino que es necesario que se traduzca en la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? La diferencia con equidad de género es que la equidad de género es un principio y alude más bien a estas acciones afirmativas para hacer esta redistribución de recursos materiales y de oportunidades para corregir estos desequilibrios que provocan precisamente desigualdad. Esta presentación se las vamos a mandar, no me voy a detener en esta, porque lo que queremos es también aterrizar por una parte, la perspectiva de género como esta herramienta conceptual, ¿no? Y que ustedes tengan esta diferencia, también comprendan esta diferencia entre sexo y género, que es lo que les va a ayudar a poder diseñar adecuadamente sus programas de trabajo, ¿no? Entonces, entendemos el género como un producto cultural, no como algo natural, y observamos cómo este producto cultural coloca en diferentes posiciones a lo femenino y lo masculino, en donde tradicionalmente lo femenino se asocia al espacio doméstico, a la crianza de los hijos, a la reproducción, a la debilidad, al cuidado, a la pasividad, y lo masculino se asocia a la participación en el espacio público, a los hombres con la figura de proveedores, de la fuerza, de la violencia, de la agresividad, de la participación en la política, la economía, la ciencia, ¿no? Entendiendo entonces esta parte, desde la universidad se trabaja en dos estrategias para avanzar en alcanzar la igualdad sustantiva de género, que es, por una parte, avanzar en la institucionalización de la perspectiva de género, y que ahí es muy importante la participación de las comisiones, en la medida en la que se diseñen acciones que vayan generando que estas acciones se conviertan en procesos sistemáticos, que esté en la normatividad, que esté
en los programas de trabajo, que ya las acciones a favor de la igualdad de género y la erradicación de la violencia formen parte de esas acciones de programas de trabajo de cada una de sus entidades, que ya no sea algo opcional, algo que solamente se realiza para algunas personas, sino que se va institucionalizando y no importa si hay un cambio de persona titular, se mantiene, son actividades que se mantienen en el tiempo y entonces hay que pues entonces trabajar desde distintas áreas, ¿no? Otro concepto que es importante para ustedes es esta parte de la transversalización, de la transversalidad, que podamos incorporar la perspectiva de género en todas las funciones sustantivas de la universidad y aquí encontrarán una gran gama para poder hacerlo, porque va desde la docencia, la investigación, pero también las dependencias administrativas tienen la posibilidad de incorporar la perspectiva de género en sus funciones. La relevancia de incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior es que las instituciones de educación superior son espacios de convivencia social que también reproducen estas desigualdades, ¿no? Y la problemática de género está presente en lo que se enseña, en cómo se enseña, en lo que se investiga, en cómo están organizadas las estructuras, ¿no? En los contenidos de la investigación y de la difusión, y por ende entonces tiene una incidencia en cómo se construyen también las relaciones sociales, no solo dentro de la universidad, sino en todo el espacio público, ¿no? Es importante que nos acerquemos a esta problemática pensándola como un problema público. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un problema público? Hablamos de un problema que sale de la esfera particular y porque empieza a generar activas, ¿no? Para el bienestar social, para distintos ámbitos, pero en el caso de la perspectiva de género y de la desigualdad, tiene efectos que repercuten negativamente en las comunidades. Entonces, bueno, pues para la UNESCO las instituciones se convierten en instituciones transformadoras cuando incorporan la perspectiva de género en sus espacios académicos, en la institucionalización y transversalización de sus estructuras y en los planes y programas de estudio. Y ahí es en donde nosotros vamos encaminando nuestro trabajo y desde la coordinación hemos ido afinando y construyendo estos ejes de trabajo que van desde que son 11 y que lo que nos ha permitido esta desagregación de las problemáticas de desigualdad de género es tener una mejor comprensión porque es un fenómeno que es muy complejo. La violencia es su expresión más cruda, ¿no? La que más afecta a las mujeres y a las sexodiversidades, pero existe también un conjunto de problemáticas que ayudan a que esta violencia se perpetúe, ¿no? Es necesario atender también estos otros ejes para ir también avanzando en la erradicación de la violencia. Entonces, los ejes de trabajo son pues, la incorporación de las funciones sustantivas de la UNAM con esta perspectiva de género, el tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con la segregación vertical. Está también la segregación horizontal, la participación de las mujeres en las áreas STEM y en otras en donde su participación es menor al 40%. Hoy vamos a trabajar corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y segregación vertical, pero también, pues de alguna manera cruza con la no discriminación hacia las mujeres, hacia la población sexodiversa. El eje 7 es el que aborda la erradicación de la violencia de género. El 8, masculinidades y trabajo con hombres. El 9, el fortalecimiento del tejido comunitario. El 10, lenguaje inclusivo. Y el 11 se refiere a diagnósticos y estadísticas con perspectiva de género. Entonces, bueno, pues el esquema del curso, el curso está diseñado de manera que nuestras expertas ponentes les brinden a ustedes un marco teórico, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de los ejes y los ejercicios que nosotros les vamos brindando están orientados y que vamos a ver una vez que hayamos tenido este acercamiento con nuestra ponente. Es que ustedes vayan haciendo una reflexión como comisiones sobre cómo cada una de las problemáticas que se presentan, de estas temáticas que nuestras académicas expertas les comparten, cómo se aterriza en sus entidades y cómo afecta a sus poblaciones. Y con eso, entonces, vamos a poder empezar a trabajar en el marco del ciclo de la política institucional a través de la elaboración de los diagnósticos y con la información de los diagnósticos ir fortaleciendo sus programas de trabajo,
ir impulsando esta implementación de las acciones que ustedes propongan en los programas de trabajo. Después la parte del seguimiento, ¿no? Que vayamos dando seguimiento a qué sí se pudo hacer, qué no, para poder medir resultados a través de indicadores y que podamos a través del sistema de seguimiento y transversalización de la política institucional, también compartir información con las comunidades, pero que también sea útil para la toma de decisiones de las personas que tienen que ver con el diseño e implementación de la política y que puedan entonces ustedes año con año realizar sus informes anuales, ¿no? Entonces, para el esquema de trabajo que vamos a tener ahorita, pues ahorita partimos de esta ponencia que nos va a compartir la maestra Hilda Rodríguez para poder identificar en qué consiste esta problemática que vamos a abordar hoy, que es techo de cristal y corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. Ir pensando a qué poblaciones les afecta y cómo les afecta, cómo afecta a la población estudiantil el tema de la corresponsabilidad, a la población académica y a la población administrativa, y poder hacer este desglose del problema. Para eso utilizamos el esquema de árbol de problemas que vamos a ver al finalizar la ponencia, en el que identificamos un problema principal, identificamos las causas, qué causa ese problema, y también identificamos los efectos, que es la parte de arriba. Entonces, pues es literal la imagen de un árbol en donde las raíces pues son las causas, el tronco es la parte central y las ramas son los efectos, de manera que podamos también ir haciendo este análisis de cuáles son los efectos negativos que tiene esta problemática para que podamos entonces también ir sensibilizando y concientizando a nuestras comunidades de por qué es importante resolver las temáticas de desigualdad de género y erradicación de la violencia, porque en realidad afectan a toda la comunidad, no es un problema solo de las mujeres, no es un problema solo de las diversidades sexogenéricas, sino que es un problema de carácter institucional. Entonces, bueno, pues con este primer acercamiento a la temática de igualdad de género, yo le cedería la palabra a mi colega María Fernanda López para que nos pueda presentar a nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Fer. Gracias, Andy. Hola, buen día. Bueno, pues tomamos un respiro. Esta introducción, gracias fue muy completa. En realidad, pues es un panorama general de lo que se va a ir trabajando. Pues esta sesión 1, como ya les comentó, va a estar encabezada por la maestra Hilda Rodríguez. Me permito presentarla y bueno, no sin antes desear que sus familias y ustedes se encuentren con bienestar en esta pandemia. Voy a arrancar. La maestra Hilda Rodríguez es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México, AC, docente de la especialidad de género en la economía de la Facultad de Economía de la UNAM y colaboradora en la Maestría de Políticas Públicas y Género de la Flaxo, sede México. Especialista en la incorporación del género en la investigación, los presupuestos públicos y el análisis del mercado de trabajo. Bueno, aquí se encuentra ya con nosotras la maestra Hilda. ¿Me escucha, maestra? Sí, aquí estoy. Claro que muy sí. Bien. Muchas gracias. Gracias. Entonces, les comento un poco la dinámica de esta sesión. Se titula Techo de cristal y corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. Va a tener una duración de aproximadamente 40 minutos. Después de esta vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les agradezco puedan ir anotando sus preguntas para al final pasar a ellas, y también las pueden ir escribiendo en el chat para ir recopilándolas. Entonces, le doy la más cordial bienvenida, maestra Hilda. Gracias a quienes están aquí, veo caras conocidas y qué bueno que estén dando este impulso en cada una de sus entidades. Felicidades. Muchas gracias, Fernanda, Sandra, buen día a todas, todos, todes. Estamos aquí ahora con esta capacitación que me parece de lo más importante para avanzar pues por la igualdad de género en la universidad, en la UNAM. Me parece un proceso que pues es ejemplar, ¿no?, para otras universidades, y bueno, la verdad es que me siento orgullosa de formar parte de este proceso. Voy a compartir esta presentación que, bueno, ya les comentaron, tiene que ver con el techo de cristal y la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados.
Sí. Ahí está, ¿no? Bien, vamos a ver este tema con los objetivos de identificar los factores que explican el bajo nivel de acceso, ¿no?, a los nombramientos, distinciones de alto nivel académico, puestos de toma de decisión por parte de las mujeres, porque se han hecho varios estudios y bueno, vamos a ver incluso algunos datos ahorita en donde existe esa menor participación de las mujeres en estos nombramientos, en distinciones de alto nivel, puestos de toma de decisión. Y los temas que vamos a ver hoy, bueno, pues tratan de explicar un poco las razones de esta situación, identificar cómo se vincula la falta de corresponsabilidad en las actividades domésticas y de cuidado con el avance de las trayectorias académicas. Igual por estudios que se han realizado, se ha identificado que esa falta de corresponsabilidad es parte de lo que está explicando todas estas dificultades para que las mujeres puedan tener trayectorias académicas y profesionales sin ningún problema, ¿no? O como sus pares masculinos pueden estar presentando. Y además reflexionar sobre los efectos de la segregación vertical, ¿sí?, a nivel individual e institucional en la UNAM. Eso es lo que vamos a estar trabajando esta mañana. Como contenidos tenemos, bueno, una definición de conceptos, porque pues como lo hizo Sandra, ¿no?, a partir de ciertas definiciones para ponernos de acuerdo un poco, son finalmente yo creo que capacitaciones como de introducción, ¿no?, captar y entender todos estos conceptos, porque bueno, esta persona construido toda una teoría que ya alcanza un conjunto de conceptos que es importante tener como conocimiento sobre ellos poco a poco también, ¿no? Y los sesgos de género en la selección, elección, contratación, promoción de las mujeres en espacios académicos, administrativos, de toma de decisión, la falta de corresponsabilidad en tareas domésticas, la división sexual del trabajo, efectos de la segregación vertical en las trayectorias académicas y laborales, y efectos de la falta de una distribución equilibrada en los espacios de toma de decisión de la UNAM. Entonces, bueno, empezamos con las definiciones y, bueno, el punto de partida para entender el concepto género es la división sexual del trabajo. Esta es una diferenciación de las actividades desempeñadas por hombres y mujeres en términos generales, ¿sí?, en función de su sexo. Las mujeres desarrollan actividades en el ámbito doméstico, ¿no?, considerado el reproductivo, que es conceptos que incluso todavía están como en discusión, y los hombres en el ámbito público considerado como el productivo, que también se encuentra así en discusiones, no hay un acuerdo así generalizado de que realmente lo que se realiza en el ámbito público solo sea considerado productivo como lo doméstico, ¿no? O sea, no hay un acuerdo entre que lo que se desarrolla en el ámbito doméstico solo sea reproductivo, pero esas son otras discusiones que no vamos a ver en este momento. Vamos a terminar con esta definición de división sexual del trabajo, que se identifica desde que la humanidad empezó a tener características sedentarias, ¿no? Pero que a partir del siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo, ¿sí?, y de todas las actividades industriales y de la separación de los medios de producción de sus productores, pues generó todavía una profundización mucho mayor de esta división sexual del trabajo. Que además, bueno, sabemos que no es lineal esta división sexual del trabajo, ¿sí? Tiene características diferentes, no es universal tampoco, pero sí se pueden identificar varias características, ¿no?, como generales, ¿no?, a pesar de las especificaciones que pudieran encontrarse en algún momento. Y bueno, lo que se ha encontrado es que esta división sexual del trabajo no es neutral, genera una serie de jerarquías, ¿sí?, por parte de quienes pues están en esta división sexual, ¿no? Las mujeres que se encuentran en esta esfera doméstica y los hombres en la esfera pública no están en las mismas condiciones, ¿no? O sea, eso también es algo que ya se ha estudiado muchísimo, como el acceso a los derechos humanos
fue necesario contar con toda una lucha que es, bueno, el feminismo es parte de esta lucha, ¿no? Para poder lograr los derechos que las mujeres no tuvieron por estar dentro de este espacio privado, doméstico, en donde los derechos pues no fueron considerados para ellas, ¿no? De ahí esta idea de jerarquización, porque bueno, se empezó a construir una idea de que lo importante, ¿no? Lo privilegiado, ¿sí? Se ubicaba en el ámbito público, ¿sí? En donde se desarrollaba el conocimiento, se discutía, se construía este conocimiento y esta propuesta para el desarrollo de los países. Entonces, bueno, pues se fue considerado como lo más importante, y en cambio, pues las actividades que se desarrollan en los hogares, ¿no? Pues no se les dio importancia, no fueron consideradas ciudadanas las mujeres, ¿no? Hasta mucho tiempo después, no se consideraran como sujetas de derecho, ¿no? Entonces, bueno, claramente esta división sexual del trabajo construyó jerarquías, sociedades jerarquizadas, fragmentadas y aún, como les decía, que no se puede hablar de algo universal porque pues desde las etapas neolíticas y que bueno, esa etapa en donde se desarrolla apenas el sedentarismo, sí se encontraron mujeres que eran cazadoras, ¿no? A diferencia de otro comportamiento que fue más general, en donde quienes cazaban eran los hombres y las mujeres estaban más cerca de los hogares, atendiendo, ¿no? a las diferentes actividades que se podían desarrollar al interior, pues de lo que era inicialmente un hogar, ¿no? Un hogar se puede considerar en lo que ellos tenían desarrollando como tales, ¿no? Por otra parte, bueno, el techo de cristal ya es como un concepto mucho más reciente, ¿sí? Y que refiere a esta barrera que se basa en prejuicios contra las mujeres y que les impiden avanzar hacia puestos de más alto nivel, ¿sí? El resultado es pues, un resultado de una cultura patriarcal, androcéntrica. Ahorita podemos definir androcéntrica en unos minutitos, ¿sí? Que deriva en una discriminación de género hacia las mujeres en el ámbito laboral y les obstaculiza el acceso a cargos superiores, ¿sí? Esta cultura patriarcal se entiende así debido a cómo predomina esta visión sobre quienes son capaces de hacer las cosas, son los hombres, ¿no? Lo patriarcal, ¿no? O el patriarcado lo entendemos como este sistema que organiza a las sociedades considerando que los hombres son los dueños de las decisiones, los recursos, ¿no? Los espacios, ¿sí? Y bueno, pues eso les da un lugar de predominio, ¿no? En todo el ámbito público, considerado además de ellos, ¿no? O sea, la cultura patriarcal es esa en donde pues los hombres están controlando todos estos recursos, ¿sí? Y las mujeres, pues a lo mejor con un poco ahí de participación a partir de ciertas luchas, ¿no? Que vamos ganando para obtener ese reconocimiento en algunos espacios, pero pues con aún, ¿no? Observamos todo un predominio de valoraciones patriarcales para poder avanzar y construir, ¿no? a las sociedades, el desarrollo, ¿sí? Y las diferentes características que puede tener cada país. Bueno, estos prejuicios y estas barreras, ¿no? que se están basadas en nuestros prejuicios contra las mujeres, no solo son barreras que los hombres, podríamos decirnos, reproducen, ¿no? Sino que son barreras personales que las mismas mujeres podemos estar reproduciendo en términos de lo que aprendemos en el patriarcado, porque si nacemos en él, también aprendemos a reproducir esas valoraciones patriarcales, esa idea de que no somos capaces de realizar algunas acciones porque no corresponde a nuestro sexo, ¿sí? O sea, nuestras actividades
entre comillas, por supuesto, ¿no? Son las que se desarrollan en los hogares y entonces, bueno, si en algún momento tenemos como la necesidad de estar en el mercado de trabajo, eso no significa que podamos realizar todas las actividades. Eso es lo que se va como aprendiendo a partir de las valoraciones patriarcales que nos van transmitiendo desde las familias, las escuelas, el mismo mercado de trabajo, cualquier institución, ¿no? Y bueno, también están las barreras sociales, que es todo lo que se deriva de la cultura patriarcal y que influye en los roles de género. O sea, sentimos una presión de cómo la misma sociedad está mostrándonos siempre como ejemplo que las mujeres tenemos que realizar ciertas actividades y no otras, ¿no? Las barreras organizacionales, ¿no? Que pues tiene que ver como las instituciones nos están también reproduciendo estos esquemas de comportamiento, estos modelos de comportamiento a hombres y mujeres. Y bueno, los gobiernos, el Estado tiene también un ordenamiento de género que nos están tratando de presentar siempre pues como la mejor forma de organización de la sociedad, ¿no? Hay incluso textos que hablan, un economista, Gary Becker, que tuvo un premio Nobel de Economía, escribió un tratado sobre la familia en donde dice él, ¿no? Pues la mejor forma de organización, ¿sí? La forma en la que puede estar dando mejores resultados, estar logrando este mejor funcionamiento la familia es cuando las mujeres están en sus hogares cuidando a sus familias, limpiando sus hogares, desarrollando actividades, dice él, que en lo que somos, en lo que tenemos ventajas comparativas, ¿no? Las actividades que le corresponden como hombre que es, como proveedor que es, como hombre fuerte que es, bueno, eso facilita una organización de la familia de lo más funcional, racional, ¿no? Y útil. Entonces, bueno, sabemos que siempre van a existir este tipo de planteamientos también con la idea de garantizar, ¿sí?, el funcionamiento de la sociedad sin considerar que esta forma de organización está obstaculizando el acceso de las mujeres a sus derechos, a los derechos que pues también como seres humanos tenemos. La corresponsabilidad en los trabajos de cuidados. Pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Por eso se habla de corresponsabilidad, ¿sí? Principalmente entre 4 actores, como son el Estado, las empresas, ¿no? Mucho se ha hablado sobre los mercados de trabajo, o sea, hablan de estos actores principales como el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Sin embargo, generalmente yo ubico más bien en las empresas esa corresponsabilidad, porque los mercados finalmente están formados por productores, consumidores, ¿sí? En donde más bien son los productores los que toman este tipo de decisiones para poder diseñar medidas que favorezcan esta corresponsabilidad. Por eso más bien le pongo yo empresas, ¿sí? Comunidad y familias. Son corresponsables para garantizar la reproducción y la provisión de bienes y servicios de la sociedad en general. En particular, pues los relacionados con el derecho de las personas de satisfacer necesidades de atención y cuidados de quienes integran los hogares. Esta corresponsabilidad contribuye a incrementar la participación femenina en actividades remuneradas y mejorar las condiciones laborales de las mujeres que ya están en el trabajo del mercado, ¿sí? Esta corresponsabilidad pues se va identificando a partir de que se empiezan a presentar las tensiones, ¿no?, entre las actividades que las mujeres desarrollamos en el espacio de los hogares. Estos son los trabajos de cuidado, ¿sí? Pero también estamos ejerciendo ya este derecho al trabajo remunerado, aunque no es visto así por todas las mujeres. Realmente la participación de las mujeres en el mercado de trabajo tiene diferentes explicaciones. Una sí, efectivamente, es pues ejercer un derecho, este derecho al trabajo remunerado, pero por otra parte es como una necesidad, ¿no? A partir de, pues, de la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Las mujeres se ven obligadas a obtener recursos que
mejoren los ingresos familiares y permitan la satisfacción de sus necesidades. Esto empieza a generar tensiones, por supuesto, porque entonces tienen que estar trabajando afuera de la casa, al interior de los hogares, en los cuidados de hijas e hijos. Se van diseñando varias estrategias por parte de las mujeres para poder participar en el mercado de trabajo, ¿no? Llevando a sus hijos muchas veces en el trabajo del comercio, por ejemplo, ¿no? Por eso es que durante un tiempo, cuando se ve una masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ¿sí? Esa participación se va dando en el trabajo informal, ¿no? Porque ellas van construyendo sus propias formas de obtener ingresos a partir del comercio, que es donde más participación van teniendo, ¿sí? Y bueno, pues finalmente expresando de esa manera las dificultades para estar compaginando, ¿no? Las diferentes actividades que ellas van desarrollando. Hay una crisis de cuidados porque entonces no todas pueden hacer esto, ¿no? Hay mujeres que se incorporan a trabajos en oficinas o en fábricas o en espacios, digamos, como un poco más formales, aunque puedan estar reproduciendo formalidad también, informalidad también, sí, y eso, bueno, genera muchas tensiones porque hijas e hijos están pequeños y los dejan solos, solas, o tienen padres, madres ya mayores que requieren también cuidados, y no hay una respuesta suficiente de parte de los gobiernos para que esa incorporación sea sin tensiones. Por eso es que se empieza a hablar claramente de lo que es la corresponsabilidad, en donde, por supuesto, el Estado, en sus diferentes formas así de gobierno, pues se requiere su participación, ¿sí? De diferentes formas. Una de ellas, por supuesto, es otorgando servicios de cuidados a las personas, ¿sí? Pero también se piensa que las empresas tendrían que estar facilitando, ¿sí? A través de algunas medidas, esta participación de las mujeres y de los hombres, porque de lo que se trata es de incorporar también a los hombres en estos trabajos, pues es parte de su responsabilidad, ¿sí? Al interior de las familias, que ellos también contribuyan para esto, para que no sea un problema, un asunto solamente de las mujeres, sino que se asuman ya en la responsabilidad que tienen también en los cuidados, y el Estado, pues con lo que le corresponda, no solamente política, sino claramente bienes y servicios, ¿sí? Empresas también, y la comunidad, pues generando también toda una red de servicios apoyada por presupuestos públicos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, que pues es parte de lo que está deteniendo todavía una más amplia participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pues lo que puede estar también expresando límites, ¿no? En el aprovechamiento de una fuerza de trabajo que puede estar generando riqueza, generando bienes y servicios pues necesarios para la reactivación de esta economía que tenemos aquí. Bueno, la segregación ocupacional horizontal y vertical. La segregación es una distribución desigual de mujeres y hombres en las ocupaciones y en los sectores de actividad. Se caracteriza por dividir al mercado de trabajo en grupos de hombres y grupos de mujeres, en actividades de mujeres, en actividades de hombres, en ocupaciones y sectores de mujeres y ocupaciones y sectores para hombres. Y esto lo podemos ver todavía, hay evidencia pues en el mercado de trabajo, en el análisis que se puede hacer a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Podemos ver cómo todavía se observa esto, el sector transporte como pues de principal participación de los hombres, ¿sí? Algunas ocupaciones todavía claramente de mujeres como puede ser enfermeras, bueno, ocupaciones y profesiones, ¿no? O sea, la enfermería, el trabajo social, pedagogía, ¿no? Varias actividades que todavía se ven
más, de mayor participación de mujeres, últimamente con una mayor participación también o una incorporación cada vez mayor de hombres, pero otras ocupaciones y profesiones en donde las mujeres no están tan presentes, como la ingeniería, principalmente en algunas de sus áreas, como, no sé, la ingeniería, la civil, ¿no? La geológica, o sea, hay varias, petrolera, ¿no? En donde todavía las mujeres no están participando y que, pues, obstaculiza el desarrollo de sus propias habilidades, ¿no? De sus capacidades. Y bueno, ¿cómo se entiende la segregación? Bueno, es total si existen ocupaciones o sectores sin presencia de alguno de los sexos, ¿no? En donde toda esa ocupación es claramente de los hombres o claramente de las mujeres. Ahí es una segregación total. Generalmente, pues hay diferentes niveles. Ya no es tan fácil encontrar segregación total, ¿no? Pero quizá exista alguno, ahorita no tengo presente alguno, pero a lo mejor sí. Y ahí en la UNAM, haciendo análisis sobre las actividades administrativas o sea, del personal en este sector, pues, de la administración, se pueden identificar unas en donde, pues sí, es muy poca la participación de mujeres, o al contrario, en algunas otras en donde es muy poca la participación de los hombres. La segregación ocupacional horizontal ocurre cuando mujeres u hombres se concentran en unos puestos de trabajo y su presencia es escasa en otros. Sí. Por ejemplo, son pues como del mismo nivel, ¿no? de ocupación, y sin embargo podemos ver oficios en donde los hombres están ocupando el mayor número de plazas, como ser electricistas, plomeros, ¿no? En donde están principalmente hombres, y en cambio, bueno, las mujeres están en otro tipo de actividades, en intendencia, quizá en las actividades, bueno, estas de limpieza, pero además de costura, o sea, estos oficios que son más también de mujeres, aunque, bueno, sabemos que también hay hombres, ¿no? Los sastres y estas actividades que incluso tienen un nombre diferente si lo realizan los hombres que si lo realizan las mujeres, ¿no? Y la segregación vertical, bueno, pues claramente cuando hay estas jerarquías ocupacionales en donde los puestos de la más alta jerarquía, ¿no? De los nombramientos, en la toma de decisiones, ¿sí? Pues están ocupados principalmente por hombres, y en cambio las mujeres en estos nombramientos de menor jerarquía. Los sesgos de género se pueden encontrar, ¿no? En todos estos procesos de selección, de contratación, promoción de las mujeres en espacios académicos, administrativos y de toma de decisión, ¿sí? Los sesgos son estas premisas o supuestos acerca de las capacidades y habilidades de las mujeres y los hombres con base en los roles y estereotipos que hemos ido aprendiendo y que hemos ido asumiendo, ¿no? Porque pues los aprendemos y los asumimos y muchas veces no los cuestionamos, pero la idea es estar observando cómo se están reproduciendo todas estas valoraciones de género, ¿sí? con las identidades que hemos ido aprendiendo y que no están facilitando el movimiento con mayor libertad, ¿sí? de los diferentes puestos, ¿no? para hombres y mujeres, sin que haya estos prejuicios o sesgos de género, ¿no? Entre los sesgos se habla de una sobreespecificación, sí, que lo que, de lo que nos habla, lo que nos dice esta sobreespecificación es cómo hay una idea de que esta actividad solamente se puede desarrollar por parte de las mujeres, los cuidados es una tarea de mujeres, es natural, ¿sí? Para las mujeres. Lo que es natural para las mujeres dentro de los cuidados que se realizan cuando nace, ¿no? un nuevo integrante o nueva integrante de la familia, pues es amamantar, pero de ahí
pues se derivó a que todo lo demás también lo tenían que hacer las mujeres. Cambiar pañales, cuidar, enseñar, proteger, que realmente pues por eso se habla de sobreespecificación, ¿no? Se empezó a construir esa idea que solamente nosotros podíamos hacer esas actividades cuando pues realmente fuera de amamantar, pues no había ninguna otra actividad que estuviera limitando la participación de los hombres, ¿no? El androcentrismo es este otro sesgo de género porque, bueno, se fue construyendo la visión de los hombres como predominante, ¿sí? La visión de los hombres, ¿sí? Y se generalizó hacia hombres y mujeres, esa visión que tuvieron los hombres, ¿sí? El androcentrismo refiere a cómo se fue construyendo esta verdad sobre la sociedad a partir de una visión masculina, porque fueron pues quienes estaban en el espacio público, desarrollaron el pensamiento, desarrollaron el conocimiento, desarrollaron la ciencia, ¿sí? Las ciencias como la económica es androcéntrica, porque se fue construyendo a partir de la experiencia de los hombres sobre los hombres, que era pues además a los que veían en el mercado de trabajo o lo veían en las discusiones públicas, ¿no? Y esa visión de los hombres y sobre los hombres se generalizó hacia las mujeres. Eso es el androcentrismo y por eso es un sesgo, porque además, bueno, lo que vamos aprendiendo en las universidades pues son visiones androcéntricas de estas ciencias que aprendemos. Un ejemplo claro, así como para que quede un poquito más precisa la idea, ¿sí? Es como en la ciencia económica se empezó a hablar del trabajo, ¿sí? Y del trabajo hacia el que se dirigió el análisis fue el trabajo que se realizaba en el espacio público, ¿sí? Es al que se consideró trabajo y es en el que se basaron los diferentes análisis sobre el trabajo por parte de los economistas y que incluso pues las economistas también aprendimos y reproducimos esta visión androcéntrica hasta que empezó a haber toda esta lucha sobre el reconocimiento de la característica de las actividades en los hogares como trabajo, pero además como actividades económicas, que es algo que todavía está ahí como en discusión, ¿no? No hay si ustedes ven la concepción que tiene sobre lo económico INEGI, por ejemplo, pues lo económico es lo que se lleva a cabo en los mercados, ¿no? O sea, lo que se realiza en el ámbito público nada más, ¿no? Y no entra lo económico, a lo económico, la actividad en los hogares. Y ahí estamos en esa discusión, andamos todavía. La insensibilidad al género, que es, bueno, el no reconocimiento por parte de quienes en algún momento es necesario que lo hagan, ¿sí? El no reconocimiento del género. Esto que comentaba ya Sandra sobre esta construcción de habilidades, de comportamientos, de actitudes, de valores, de tareas, por supuesto, ¿sí? Y que aprendemos, o sea, basadas en el sexo y que vamos aprendiendo según las características sexuales con las que nacemos, ¿no? Y pues ser insensibles al género pues nos va construyendo un sesgo porque vamos a partir siempre entonces de creer que eso es lo que debe estar haciendo funcionar a la sociedad y mantener entonces el que las mujeres estemos realizando las actividades de cuidado principalmente, y si nos incorporamos al mercado de trabajo, continuemos ahí realizando esos trabajos de cuidado. Por eso es que mucho de lo que vemos de participación y de formación profesional tiene que ver con lo que estábamos desarrollando en los hogares, ¿no? El doble parámetro, bueno, es simplemente reconocer que los hombres tienen un comportamiento de su sexualidad, ¿sí? Bueno, pues porque ellos son así, no se pueden medir, son incontrolables, ¿no? Y en cambio las mujeres no, ellas sí deben ser bien portadas, ellas no tienen nada
pueden tomar una decisión más racional sobre la sexualidad, cuidarse porque es su obligación, debe ser más recatadas, no andar proponiendo relaciones, ¿no? Porque va fuera del comportamiento de lo que las mujeres deben ser, ¿no? Entonces hay un doble parámetro sobre lo que debemos tener respecto a la sexualidad, que no hay evidencias de que realmente no pueda ser controlable ese comportamiento por parte de los hombres, ¿no? Y en cambio, pues las mujeres también podrían tener un poco más de libertad en el ejercicio de su sexualidad, con las responsabilidades necesarias de unos y otros, ¿no? Y bueno, el deber ser de cada sexo, que bueno, tiene que ver con esta definición de comportamientos, habilidades, tareas, etcétera, asignadas a cada sexo y que, bueno, siempre van a estar marcando la evaluación, ¿no? De nuestro comportamiento y de nuestras capacidades y habilidades en algún espacio, en alguna institución, en alguna organización, como en el académico. O sea, como les decía en un principio, bueno, ha habido estudios, como el que yo creo que vamos a empezar a ver en este momento, ¿sí? En donde es claro cómo estos trabajos de cuidado que se asignan principalmente a las mujeres, bueno, pues son un obstáculo para que puedan desarrollarse con más oportunidades las mujeres en el espacio académico, ¿no? O en las instituciones de educación superior. Este es un trabajo que hicieron desde, con datos de 2009, Natalia Flores, que presentó en 2017 este trabajo sobre el trabajo doméstico y de cuidados, un análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil en la UNAM, ¿sí? Y cómo, bueno, esta población académica se enfrenta a la dificultad de administrar el tiempo, ¿no? Entre sus diferentes actividades académicas, de docencia, administrativas, y lo que tiene que ver con sus actividades, generando un conflicto, una presión entre el ámbito académico y otras esferas como el hogar, sí, para ellas. Sí, en varios estudios que, como les decía, que se han hecho también ahí, en grupos focales, incluso que en algún momento pudimos desarrollar cuando estaba yo en el PUEG, hicimos grupos focales y eso era lo que surgía al hacer las entrevistas y los comentarios, ¿no? Como en estas trayectorias académicas en algún momento había obstáculos porque pues teníamos que atender algún asunto familiar, ¿sí? Porque bueno, se entendía que siempre eran las mujeres las que tenían que atender ese conflicto familiar, ¿no? De salud o algún otro problema, ¿no? Doctora Hilda, ¿Sí? le comento que ya nos quedan unos 7 minutos para ir cerrando, por favor. Sí, bueno, sí. Ahí voy rapidísimo. Bueno, esto es lo que Natalia y otras compañeras encontraron en esta investigación que les digo fue con datos de 2009. Las horas que se dedicaban a la preparación de alimentos, al cuidado de personas y bueno, cómo había diferencias entre, incluso por diferentes nombramientos, ¿no? En dedicarse, ¿no? a estas actividades, ¿no? Hombres y mujeres estaban dedicando con tiempos diferentes. Según la encuesta nacional de uso del tiempo, pues hay diferentes también dedicaciones, pues, en términos de tiempo, diferentes promedios de horas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Aquí está uno, por ejemplo, cuando estás casada o unida, están el trabajo para el mercado, 38 horas promedios a la semana de las mujeres, 50 de los hombres, pero en estas otras actividades que tienen que ver con el hogar, 19 horas en preparar alimentos versus los 4 horas que se dedican los hombres, etcétera. ¿Sí? No voy a poder dedicar mucho a esto, pero bueno, ha habido cambios entre la participación en el personal académico de 2000 a 2021, claramente ya la participación de las mujeres ha ido aumentando, de ser
39% aumentó a 45,4% en 2021, ¿sí? Y digamos, las mujeres se incorporan, sin embargo, esto no significa que estén incorporándose sin dificultades, ¿sí? Las mujeres representan el 45,7% del profesor de carrera titular, 33% de investigadores titulares, 26 en el SNI 3 y como méritos 21,5. Estos son datos que me facilitó la CIGU, ¿no? la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, ¿sí? Para poderles presentar cómo, a pesar de esta incorporación, ¿no? que va aumentando, pues no significa iguales oportunidades, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, en 2012, una muestra de cómo, según el tipo de nombramiento, iba disminuyendo la participación de las mujeres, ¿no? Desde técnico titular a, ¿no? Va disminuyendo cuando es investigador titular C de tiempo completo, ¿no? O sea, ahí se ve cómo estos nombramientos, ¿no? que van aumentando en términos de jerarquía, bueno, las mujeres van desapareciendo, ¿no? En relación a las tensiones con la población estudiantil, pues también esta falta de corresponsabilidad hace que las mujeres en algún momento puedan, más bien no puedan estar participando en los diferentes espacios de formación académica, ¿sí? Disminuyendo su participación conforme aumentan los grados académicos. Eso es también lo que disminuye u obstaculiza la participación de las mujeres, esa falta de corresponsabilidad. ¿Sí? Aquí también están estudiantes de licenciatura, las horas destinadas a los trabajos de cuidado en ellos. Y bueno, podemos ver lo que les comentaba sobre pues esta misma segregación en las carreras, cómo puede pues reproducirse en el mercado de trabajo. O sea, si las estudiantes de ingeniería electrónica y eléctrica son el 20%, pues se va a ver manifestado también en el mercado de trabajo, ¿no? Y sabemos también, por estudios que hace la Secretaría del Trabajo, que estas actividades, ¿no? en ingeniería, matemáticas, física, son profesiones que pueden tener un promedio salarial más alto que las que se desarrollan acá, que las que tienen en enfermería, en trabajo social, ¿sí? En donde está pues un mayor número de mujeres. Aquí es el índice de feminidad, que se lee como el número de mujeres por cada 100 hombres en esa carrera, ¿sí? 408 mujeres por cada 100 hombres en enfermería y 20 mujeres por cada 100 hombres en ingeniería eléctrica y electrónica. El personal administrativo tiene el mismo problema, con dificultades para poder avanzar en sus actividades o en su desarrollo profesional o personal laboral, ¿sí? Por razones pues de trabajo, de cuidados, ¿sí? Por esta falta de corresponsabilidad en donde pues la misma institución no está garantizando los cuidados o los servicios de cuidado que se requieren para que las mujeres puedan avanzar más en su desarrollo profesional, sin considerar que esto debe ser así. O sea, me refiero a que son las mujeres las que tienen este problema porque son las que tienen asignado ese trabajo, ¿sí? Sin embargo, recordemos que siempre también la idea va a ser que participen hombres y mujeres. O sea, la parte de la corresponsabilidad está en que participen los hombres de esas familias en estas actividades, ¿sí? Aquí está, bueno, también como las mujeres y los hombres del personal administrativo distribuyen sus tiempos en preparación de alimentos, en promedio de horas, las tasas de participación, ¿sí? Pues son más altas las horas de las mujeres dedicadas a estas actividades. Estos, bueno, son datos también del personal administrativo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se van construyendo espacios, ¿no? Tiempos designados a mujeres y hombres y no hay como una posibilidad de cambiar, de modificar esto porque se sigue pensando que es la mejor forma de organización de la sociedad, de las familias, de las instituciones, ¿sí? Y obstaculiza esto las posibilidades de participación de las mujeres en la toma de decisiones, ¿sí? En estos
por supuesto, esto implica que entonces las mujeres no solamente no van a ganar más por ese mejor puesto que van a tener, sino que además, bueno, van a estar desperdiciando finalmente un talento que se tiene y una propuesta que se tiene también, que puede enriquecer las formas en las que se está organizando a las instituciones y a la sociedad en sí. La posición de los hombres fue mantenida por la segregación sexista de los empleos. Los empleos de las mujeres pues, han sido peor pagados, son considerados menos calificados, menos ejercicio de la autoridad y control, ¿no? Que era lo que estaba ya comentando hace un rato. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de la segregación vertical en trayectorias académicas y laborales? Bueno, además de esta brecha de ingresos, les decía yo sobre cómo capacidades y habilidades de las mujeres están restringidas, no hay reconocimiento de su talento, o hay menores oportunidades. Digo, las mujeres estamos ahí en la UNAM, incluso desarrollando actividades que antes eran exclusivas de los hombres, pero todavía nos falta más avanzar más en ese sentido, ¿sí? Y bueno, pues son derechos humanos que no podemos disfrutar todavía y que han hecho entre esto, pues que surjan todas estas movilizaciones de las estudiantes, porque esa situación de desventaja construida así desde muchos aspectos, ¿sí? Pues reproducen esta violencia de género que ha sido como parte pues, de las grandes inquietudes que se han tenido en la universidad y en varias universidades en los últimos años. La autonomía económica es parte de lo que necesitamos las mujeres, tomar decisiones sobre nuestros propios ingresos, tener los ingresos, pero además tomar decisiones sobre ellos. A eso se refiere la autonomía económica. No solamente es participar en el mercado de trabajo, tener un ingreso que por supuesto nos da ya una condición, ¿no? Y una posición diferente en la familia, pero además lograr ese control sobre esos recursos y tomar decisiones sobre ellas es lo que representa una parte fundamental. Y bueno, hay obstáculos para el empoderamiento económico, hay una contribución menor de las mujeres en la construcción de una política universitaria, ¿sí? Hay una reproducción de roles estereotipos en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, si no ven cambios en lo que podemos nosotros estar expresando, las nuevas generaciones van a seguir reproduciendo esto porque es como el ejemplo que se observa. Y hay pues restricciones en el cumplimiento de objetivos de desarrollo en la sociedad, como lo comentó la Convención Belém do Pará, y tenemos que estar también incorporándonos como una institución de educación superior dentro de esos objetivos que tienen estos convenios y tratados internacionales. Bien, están aquí algunas preguntas para que ustedes puedan estar observando a sus comunidades, ¿no? En donde están ustedes desarrollándose. Y pues la idea es identificar factores que expliquen el bajo nivel de acceso a nombramientos, distinciones de alto nivel académico, puestos de toma de decisión por parte de las mujeres de la población académica y administrativa en la UNAM, ver la relación entre la falta de corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado y con el avance en las trayectorias académicas y profesionales de las mujeres, y además identificar los efectos de la segregación vertical a nivel individual, pero además a nivel institucional en la UNAM. Y bueno, con eso termino rápidamente, espero haberme explicado porque pues todo había que comentarlo de manera que, bueno, dejar un poco estos conceptos y estas inquietudes para que ustedes puedan continuar profundizando a través de la capacitación que van a recibir, ¿sí? Y bueno, quizá también pues ahí echándole un ojo a algunos de los textos que les pueden recomendar. Muchas gracias y escucho preguntas, comentarios, adelante. Muchas gracias, maestra Hilda. Fue una presentación muy clara, entonces así tenemos aplausitos. Muchas gracias de verdad por lo compartido. Aquí yo en el chat recuperé una participante que decía si podía volver a compartir la presentación de las horas dedicadas a limpieza y al cuidado. Yo ante esto también quería resaltar que son datos de la ENUT, ¿verdad, maestra? De la ENUT 2019, colocaba en su presentación.
encuesta nacional de uso del tiempo, pues está también disponible para su consulta. Y tenemos aquí las manos levantadas de la profesora Grace y de la profesora Raquel Hernández. Entonces, procedemos a escucharlas y también ya van llegando también felicitaciones en el chat. Muchas gracias, Hilda. Yo sé que hay poco tiempo, pero justamente eran las primeras diapositivas donde empezaste a dar los datos duros. Bueno, me llamó la atención muchas cosas. Muchas gracias por la integralidad de las perspectivas. Me llamó la atención algunos comentarios, por ejemplo, con el tema de los embarazos, ¿no? De las chicas. Yo cada semestre tengo una niña embarazada con y sin ganas. Y ahí decía que obviamente no es porque que no abandonan porque se embaracen, sino por falta de políticas públicas. Y yo quería comentarte o preguntarte más bien, hay una política en APEA, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, pues que sí existe, de todo tenemos, pero la cosa es que no funciona, que no es eficaz, que no hay educación sexual, por ejemplo, ¿no? Esto no se mencionó en la exposición, pero creo que hay una parte de la sexualidad muy relevante. Por ejemplo, no se habla de hombres quedados, ¿no? No le dices, ay, te vas a quedar, si no te casas o si no te embarazas, te vas a quedar. Y las mujeres cuando decidimos estudiar fuera o lo que sea, esa cosa está presente. Es que ya te vas a quedar, es que se te van a quemar las habas, es que se te va a pasar. O sea, todo este peso cultural, si la mujer misma no cree que puede hacerlo o que le va a afectar para criar o que ya tan grande no se puede, todas estas cuestiones, porque no vi nada de sexualidad en las segregaciones verticales y horizontales y tiene mucho que ver con estos estereotipos de la sexualidad. Nada más quería yo ver si nos querías aportar un comentario al respecto y pues mandarte un abrazo. Muchas gracias, saludos a todas y a todos, a todes. Muchas gracias, profesora Raquel. ¿Qué le parece, maestra Hilda, si recopilamos estas 3 participaciones? Bueno, ya son 4 y ya procedemos a sus comentarios para cerrar. Sí, de acuerdo. Entonces, gracias. Escuchamos, estaba la profesora Raquel Hernández, posteriormente Aide Morales y después Patricia Mar Velasco, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción a este curso y también por esta conferencia tan bastante bien organizada y con datos duros que nos pueden ayudar en muchos sentidos. Son un poco entre comentarios y preguntas. Es sobre el techo de cristal en la rectoría. ¿Está aún lejano de romperse? Pues ha habido muchas candidatas a la rectoría, pero aún sigue siendo lo que se eligen son varones y son médicos, ¿no? Por otro lado, rápido, me parece que las funciones de la CINIC son hacer evidente los techos de cristal o los obstáculos, hacer conscientes a todos, profesores, alumnos, administrativos, y proporcionar herramientas para romperlos. Ciertamente se muestra cara de sorpresa y tal vez hasta rechazo cuando un varón decide estudiar enfermería, trabajo social o cualquier otra licenciatura que que se ve con ojos que tienen que realizarlo mujeres, ¿no? Entonces, creo que el techo de cristal, bueno, se debe de romper también a varones que viven de alguna manera reprimidos, porque no son el estereotipo del varón, porque no quieren ser el tipo de varón que marca la sociedad y porque no quieren hacer las funciones destinadas hacia los varones. Particularmente he tenido varios amigos varones, amos de casa, de esposas profesionistas con doctorado, SNI y demás, donde ellos decidieron y quisieron asumir el rol del trabajo del doméstico. Bueno, eso es toda mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias. Aide, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber si se puede ahondar un poquito en el tema entre cuál sería la diferencia entre el privilegio de los hombres al tener acceso a todo este sistema androcéntrico
y la diferencia del derecho humano como mujeres a tener acceso al mismo. Eso es lo que a mí me interesaría como saber un poquito la diferencia entre el privilegio de los hombres y el derecho de nosotras como mujeres, ¿no? Gracias. Gracias. Y está por último Nelly. Posteriormente pasamos con la doctora. Sí, Nelly, te escuchamos. Gracias. Bueno, pues yo tengo varias dudas y primero me pregunto cómo podemos o cuáles son las reflexiones de ese lado acerca de cómo podemos acercar toda esta información y todos estos recursos a nuestra población, ¿no? Entendiendo que estamos aquí reunidas personas de muy distintas dependencias, desde personas que estamos encargadas solamente de la cuestión administrativa hasta representantes estudiantiles de nivel bachillerato, ¿no? Entonces, pues tengo como esa duda, ¿no? ¿Qué esfuerzos hemos hecho y cuáles han sido los resultados desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en las que podríamos empezar a trabajar ahora a la luz de los años de mucho trabajo sobre género? También otra cosa es como, ¿cómo podemos acercar a las infancias y más precisamente a las adolescencias, que son las que sí están totalmente atravesadas por la universidad, en el caso de las prepas y los SHs, ¿no? ¿Cómo acercamos a los asignados varones a estas tareas de cuidado? Porque la cosa es eso, ¿no? No podemos solo incentivar a las mujeres a participar de todos los aspectos laborales sin pensar en que los hombres tienen que empezar a cuidar, a hacer trabajo doméstico y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a acercar a nuestros adolescentes a esta clase de acciones y cómo podemos pensarlas a futuro, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a modificar estos aspectos en personas que todavía no llegan a la universidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que les vamos a recibir y cómo es que también nosotros estamos contribuyendo a eliminar estas brechas? Gracias, Nelly. Gracias. Sí, maestra Hilda, la escuchamos con gusto. Sí, bien. Sobre lo que mencionaba Grace, ¿sí? Grace, así se pronuncia tu nombre, ¿sí? Pues sí, o sea, por supuesto hay muchas cosas que no pude mencionar, ¿no? Por el tiempo, pero comparto contigo que se hace respecto al embarazo adolescente, pero también podemos encontrar casos en donde las estudiantes y sus parejas, bueno, se embarazan ya cuando están en el nivel, no sé, de posgrado a lo mejor, o incluso en licenciatura, estudiando porque están ya tomando esas decisiones. Y creo que hay universidades, bueno, no creo, sé de universidades en el interior de la República que cuentan con servicios de estancias infantiles para hijos también, hijos e hijas de estudiantes, ¿no? Entonces, aun y cuando pueda haber casos en donde no es un embarazo deseado y que puede estar pensándose más bien en otras opciones, ¿sí? Para los casos en donde son embarazos deseados y que están ya también con una carrera de estudiante o dentro de las actividades académicas, de formación sólida, pues yo creo que sí tendría que tener la universidad opciones para que estas niñas, o sea, me refiero a las hijas e hijos de estudiantes, pudieran tener un cuidado mientras ellas están allí, ¿no? A mí me parece que las opciones son diversas, ¿sí? Cierto que hay un conjunto de medidas desde los gobiernos que están tratando de atender el embarazo adolescente que no es deseado, porque efectivamente es un obstáculo para el desarrollo de las jóvenes principalmente, ¿sí? Pero lo importante es también saber desde la UNAM qué se puede hacer, ¿no? O sea, eso es lo que interesa también en estos espacios, estar comentando
lo que la UNAM podría estar ofreciendo, ¿sí? Porque bueno, ya vimos que hay una corresponsabilidad y ahí pues a gobierno le toca una parte, medidas de política, con servicios también de cuidados, con capacitaciones, con formación, con información, con reforzamiento pues de los derechos sexuales y reproductivos, pero pues, ¿qué es lo que podría estar aportando la UNAM? Quizá ahí está la discusión. Yo hablo de esta experiencia que hay en algunas universidades públicas, ¿no? Que cuentan con estos servicios de cuidado para hijas e hijos de estudiantes, pero bueno, eso también quizá puede estar como una discusión. Raquel habla del techo de cristal y observo una confusión. El techo de cristal es un obstáculo para quienes están ascendiendo a los cargos de toma de decisión. No es el concepto que se utiliza para cuando los hombres, ¿no? Los jóvenes no pueden estudiar ciertas carreras o no pueden realizar ciertas actividades o no pueden estar, como mencionabas tú, como amos de casa, decías, ¿no? O como responsables de sus hogares, ¿no? Hablemoslo más bien así, como responsables de sus hogares. A eso más bien se le llama, pues, discriminación de género, ¿no? O sea, es claramente esta idea de que los hombres deben estar ocupándose de ciertas actividades y no de otras, ¿sí? Y a eso se le llama, es discriminación, o sea, es esto que reproduce las tareas que deben ser asignadas para los hombres y las mujeres, pero el techo de cristal es ese concepto que más bien alude a las dificultades para que las mujeres o los hombres en todo caso, pero por otras razones, ¿sí? No tengan acceso a cargos de decisión, ¿sí? A los cargos más altos de la jerarquía en los espacios laborales. Ajá. Eso era lo que quería comentar. Y bueno, claro, hay que estar hablando, no solo hablamos de la discriminación que viven las mujeres, sino los hombres, ¿no? Para poder desarrollar también algunas otras actividades, por supuesto. Ellos también tienen presiones para poder estar en trabajo social o en enfermería, ¿sí? Ellos también viven así como una presión de por qué estás estudiando eso, es de mujeres, ¿qué haces allí? ¿No? Y efectivamente por ahí alcancé a ver algún mensaje sobre las personas trans, las personas de la diversidad sexual en general. Bueno, pues también viven todas estas discriminaciones porque se esperaría que las tareas, las actividades, los espacios que ocupen sean correspondientes con las características físicas que tienen, ¿no? O sea, ahí están también las grandes limitaciones que hay en relación a la diversidad sexual y que también es parte de lo que tenemos que estar trabajando en la UNAM, porque cada vez pues hay más oportunidad a que se manifiesten abiertamente sobre sus propios intereses y sin embargo pues la sociedad y las instituciones, las comunidades todavía ejercen presiones para que no puedan vivir sus derechos, y sobre eso entro a lo que Aide comentaba sobre privilegios de los hombres y derechos de las mujeres. No, por supuesto, los hombres desarrollan y ejercen, ¿no? Ejercen abiertamente sus derechos y por eso es que el feminismo habló de la igualdad de derechos, ¿no? O sea, el feminismo lo que busca es la igualdad de derechos, o sea, tener la posibilidad de ejercer nuestros derechos como los hombres. Ahora, aquí me gustaría puntualizar así rápidamente algo, ¿sí? Que la igualdad de género no nada más es un cierre de brechas en el ejercicio de los derechos, porque no todos los hombres ejercen sus derechos. O sea, también debemos reconocer que están las clases sociales y por eso se habla hoy de la interseccionalidad del género, ¿sí? Y la interseccionalidad del género habla de cómo hay otros rasgos de diferenciación, hay otras variables que le dan al género otras características, y entre esas variables pues es la clase social, la pertenencia a un pueblo originario, la misma edad, la diversidad sexual, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Edad, el color de piel, por supuesto, o sea, el color de piel es clarísimo como también le da características al género, ¿sí? Y bueno, pues la clase social y el color de piel le dan otras oportunidades claramente a los hombres también, ¿no? Por eso es que también pues, podemos encontrar
discriminación contra los hombres, ¿no? De hecho, ahí también les decía yo cómo al principio las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo informal, ¿sí? Pero hoy es una característica que vivimos hombres y mujeres. La informalidad está en más del 50% de hombres y de mujeres, ¿sí? Entonces, por eso les hablo de cómo no es cerrar brechas, ¿sí? O sea, se trata también de ir garantizando un ejercicio pleno de derechos para todas y todos, y todes, por supuesto, considerando a quienes no se asumen dentro de este binarismo de la sexualidad, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de derechos. ¿Por qué hablamos de repente de privilegios? Porque los privilegios están ubicados en esto que ellos aprovechan, ¿no? Como este lugar diferente. O sea, en algún momento ellos mismos tienen que reconocer que hay ese privilegio a salir a la calle en las noches, vestidos como ellos quieran, sin preocuparse porque los vayan a molestar en esa calle, ¿no? Porque van vestidos de cierta forma y a la hora que se están moviendo. En eso se torna como un privilegio el hecho de salir y poder ejercer ese derecho, se torna privilegio porque las otras no podemos hacer eso, ¿sí? Porque las jóvenes tienen que estarse cuidando cómo se van a vestir, porque si no pueden ser agredidas sexualmente en el espacio público, ¿no? Pero realmente pues estamos hablando de derechos de ellos también y que pueden ejercer, por supuesto. El problema es cuando lo aprovechan para pues para ejercer ese poder que también les da el género, ¿no? Un poder que muchas veces se convierte o lo manifiestan como violencia, ¿no? Pero hablemos de derechos, por supuesto, no es que solamente ellos tengan privilegios y nosotros derechos, no, estamos hablando de que ellos tienen derechos, que nosotras también queremos tener y que faltan muchos derechos por ejercer en la sociedad, ¿no? Y por último, pregunta Nelly, ¿cómo podemos acercar todo esto a todas estas discusiones, estas reflexiones, ¿no? A las comunidades, a la infancia, a la adolescencia? Me parece que se pueden hacer varias cosas. Ahí el ingreso, por ejemplo, a las preparatorias, incorporar, como se está haciendo hoy, como parte de toda la parte... Sí, dejamos de escuchar a la maestra Hilda. Cayó. Ah, no, ya. Ah, ya. Ya, sí. Universidad y que está siendo nueva a partir de, pues, de que existe la coordinación de igualdad de género, ¿no? De la SIGU, y a partir de una serie de propuestas que hay en diferentes facultades y que se pueden adoptar en otras instancias académicas, las preparatorias, ¿sí? El incorporar materias sobre género, algunas materias optativas o materias obligatorias o cursos extraordinarios sobre género que puedan ir llevando pues a los grupos de estudiantes, ¿no? Jóvenes de las preparatorias a discutir, ¿no? La organización del trabajo, la asignación de tareas, ¿no? Para que empiecen a ver otras realidades. Me parece que es parte de lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que ahí es cosa de ir construyendo esto que pues es tarea de ustedes ahora que están en las coordinaciones de igualdad en sus instancias, en sus entidades académicas, pues, o administrativas, pues ir construyendo esas opciones, ¿no? Pero creo que sí hay varias que se pueden hacer. Muchas gracias, maestra Hilda. Pues aquí vamos a realizar el cierre debido a que tenemos otras actividades programadas, pero agradezco que tanto Marta Gómez como Nee Vázquez puedan colocar sus comentarios en el chat. Creo que Nee ya colocó también
este enfoque que usted abordaba, maestra Hilda, de las personas trans no binarias que son parte también de la CINIX y de nuestra comunidad universitaria. También pues nos consultaban Isabel Galinda si existe alguna bibliografía. Yo compartía un artículo, pero no se enfoca en el impacto, digamos, de la vida académica, sino es como el impacto de la pandemia, tanto efectos psicológicos como efectos en el trabajo académico como en el desempeño. Entonces, yo les quisiera compartir que desde la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias, donde yo colaboro y que cuyo titular es el maestro Rubén Hernández, nos encontramos trabajando en una encuesta que tal vez a algunas y algunos de ustedes pudieron responderla, ya que se efectuó una muestra en todas las entidades y dependencias, y bueno, al ser una muestra, pues solamente algunas personas salieron muestreadas y fueron quienes respondieron esta encuesta que busca identificar cuáles son los impactos directamente en la vida académica de esta pandemia. Entonces, pues esperemos estar compartiendo con ustedes en los próximos meses los resultados, ya que sí ha sido una labor extenuante. Pero pues muchas gracias por la maestra Hilda. Yo procedo a despedirme y pues los dejo en compañía de la maestra Sandra Barranco. Muchas gracias por sus participaciones. Muchas gracias también, me despido. Espero que podamos encontrarnos en este camino para construir una universidad y una sociedad con igualdad para todas y todos. Que estén bien, hasta luego. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Fer, por acompañarnos en la moderación, y a la maestra Hilda, pues como siempre, por toda su generosidad en compartir pues, su amplio conocimiento con nosotros en este trayecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, Sandra. Hasta luego. En este momento lo que haríamos sería compartirles la dinámica de trabajo que se espera para que ustedes vayan realizando como comisiones de acuerdo a sus cargas de trabajo. Sabemos que es el cierre de año y es un poco complicado, pero si tuvieran por ahí algún espacio para que conversen como CINIG respecto a esta problemática, esto nos va a ayudar para que cuando lleguemos al cierre del curso, al taller para la elaboración de sus programas de trabajo y para la elaboración de sus diagnósticos, tengan ya pues más elementos y hayan realizado esta reflexión sobre cómo les impacta esta problemática en sus comunidades. Entonces, en el Drive es importante que todas las personas que se registraron nos comenten si pudieron acceder al Drive. Si no pudieron, igual al final de la sesión, por favor, quien no haya podido acceder, lo podemos con gusto ver. En el Drive van a encontrar una carpeta que se llama ejercicios grupales. Y en esos ejercicios viene un documento de Word que no es necesario que nos lo envíen, es simplemente para ayudarles a guiar esta reflexión, este trabajo colegiado, en el que básicamente es que ustedes reflexionen alrededor de estas preguntas, que es qué problemas de los que ahorita vamos a ver en el árbol de problemas que hemos construido pues desde la coordinación y con base pues en toda la experiencia que se tiene por parte de las académicas feministas dentro de la universidad. ¿Qué problemas de este árbol afectan a su entidad o dependencia, ¿no? ¿A qué poblaciones les afecta? Si les afecta a la población estudiantil, académica y administrativa. Es importante hacer esta diferenciación porque eso nos permite diseñar acciones focalizadas de acuerdo a las necesidades de cada una de las poblaciones. Y explorar si existe ya alguna información estadística de la entidad con la que cuenten informes anuales, diagnósticos anteriores, alguna encuesta por ahí que hayan realizado. Si no la tienen, no hay ningún problema, simplemente es colocar aquí que no existe información estadística de este tipo en su entidad, y la idea es que poco a poco se vayan generando este tipo de insumos de información. Y es importante que dialoguen también sobre los efectos que ahorita vamos a ver en el árbol, que se tiene sobre las personas, que eso es lo más importante, y sobre efectos en la universidad y en su entidad en particular, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esto nos ayuda también a construir este diálogo que les comentaba con sus comunidades, esta argumentación de por qué es importante avanzar en las acciones a favor de la igualdad de género.
Les voy a compartir entonces los dos árboles. Son dos árboles distintos los que manejamos. Quisiera únicamente para reforzar esta perspectiva desde donde nos vamos a mover, la diferencia entre sexo y género. Entendido el sexo como una característica biológica que distingue a las personas entre hombres y mujeres, ¿no? Este conjunto de atributos biológicos que se asocian pues a estas características fisiológicas, genes, función hormonal, etcétera, ¿no? Y el concepto de género, que es el que nos permite movernos desde una perspectiva de cambio, ¿no? Que se refiere a estos roles que ya ha abordado la maestra Hilda, comportamientos, actividades, que son específicos de una sociedad determinada en una época determinada. Eso nos ayuda porque es diferente ser mujer o pertenecer a las diversidades sexogenéricas en este momento que hace 50 años, ¿no? Son contextos distintos que si bien se va avanzando no es suficiente y todavía nos encontramos en situaciones adversas, ¿no? Pero es importante tener esta perspectiva. Y el género nos impacta a todas y este sistema heteropatriarcal nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces también puede, y esto lo comento por lo que decía en el chat, ¿no? Que también hay discriminación entre hombres, puede haber mujeres que también tengan estas conductas asociadas a este sistema heteropatriarcal, entonces por eso es importante movernos en esta categoría de género, ¿no? Si entendemos que es una construcción cultural, entonces estamos en el camino de poder transformarla, poder transformar estos roles y estereotipos que no son inamovibles y que entonces pueden generar mejores condiciones de igualdad dentro de la universidad. Para entonces entender estas problemáticas, tenemos dos árboles. Uno que tiene que ver con los nombramientos. El árbol se lee de abajo para arriba partiendo del centro, ¿no? En la problemática de segregación vertical, la problemática principal es que las mujeres tienen un bajo nivel de acceso a nombramientos y distinciones de alto nivel académico y puestos de toma de decisión, tanto en la población administrativa como en la académica. Hay más datos de la población académica, pero también sucede en el ámbito administrativo. Entonces, esto obedece a que existen sesgos en la selección, elección, contratación y promoción de las mujeres en estos espacios administrativos y toma de decisión. Esa es una vía hacia dónde caminar para atender una de las causas como comisiones. ¿Cómo erradicamos estos sesgos en estos procesos de selección, elección? En la composición de las comisiones evaluadoras, de las comisiones dictaminadoras, por ejemplo. Los roles de trabajo, las redes de trabajo masculinizadas también inciden, y en el caso de la población estudiantil también tengan esta mirada de que es algo que está presente en el ámbito laboral, en cualquiera que ahí van a encontrar esta problemática, ¿no? Sucede aquí y sucede fuera, ¿no? Cuando nos referimos a redes de trabajo masculinizadas, pues es cuando hay una mayor presencia, ¿no? De hombres en estos puestos de toma de decisión y entonces es complicado insertarse, ¿no? Es complicado llegar y luego ya cuando estás ahí es complicada la dinámica, ¿no? Existen pocos programas de mentorías, ¿no? Hace falta impulsar estos programas de mentorías de manera que las académicas, las funcionarias que ya se encuentran en estos puestos vayan brindando este acompañamiento a las nuevas generaciones para que obtengan estas herramientas sobre cómo acceder a estos puestos de toma de decisión. Todas estas problemáticas cruzan entre sí, ¿no? Van como encadenadas. Entonces, los horarios incompatibles con las tareas de cuidado tiene que ver con nuestro árbol de corresponsabilidad, ¿no? Porque si yo tengo que ir por los niños, las niñas a la escuela, si tengo que llegar temprano para hacer las tareas domésticas y de cuidado, entonces, pues no me puedo quedar hasta altas horas de la noche, etcétera, ¿no? Eso limita, ¿no? La idea que podamos tener las mujeres sobre cómo insertarnos en estos espacios, ¿no? Si nos ofrecen una plaza o queremos concursar por este tipo de espacios, puede ser que automáticamente pensemos que nos va a costar muchísimo trabajo. ¿Cómo conciliamos los tiempos? ¿Cómo hacemos para el cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, la falta de corresponsabilidad en las labores domésticas genera una sobrecarga de trabajo que afecta las trayectorias
no solo de las personas académicas y personal administrativo, cualquier persona que cuide, sino también en la población estudiantil. Puede ser que ya sea porque hay alguien que tuvo un embarazo temprano, o porque cuida a otras personas. El cuidado no solo se refiere al cuidado de hijas e hijos, sino también al cuidado de abuelos, papás, hermanos, hermanas, ¿no? Esta parte de si yo tengo hermanitos chiquitos que tengo que cuidar, pues tengo que ir, ¿no? Puede ser que tengan compañeras que estén en este supuesto y entonces esa carga de trabajo pues incide, ¿no? Si, el tener dos cargas de trabajo, la laboral y la de casa, automáticamente incide en la trayectoria de cualquiera de las personas que cuidan. Tenemos también que hay una parte de percepciones subjetivas, ¿no? De las mujeres en las aspiraciones que se pudieran tener para acceder a estos puestos de alto nivel, que tienen que ver con toda esta construcción, con todos estos roles y estereotipos. Entonces nos autorrestringimos, ¿no? Nos descartamos, decimos, híjole, no, yo creo que no puedo, ¿no? No voy a poder, ¿quién va a cuidar a mí? O sea, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién va a recoger? Etcétera, ¿no? La autoculpa, ¿no? Esta parte que tenemos también de, híjole, ¿no? Pero ya no pude ir al festival, está enfermo, ya lo dejé en la casa enfermo, enferma, ¿no? Entonces, esta parte que también es parte de este sistema que nos ha dicho que nosotras somos las personas encargadas del cuidado. Y entonces, cuando dejamos de cuidar, pues es nuestra culpa, ¿no? Entonces, hay que ir erradicando ese tipo de estereotipos y de concepciones erróneas. La falta de confianza en sí mismas también, ¿no? El miedo a decir podré, no podré, etcétera, ¿no? Que tiene que ver también pues con esta parte de donde en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Los roles sexistas, que ya hablamos, los estereotipos de género y en cuanto a normatividad, las cajitas que ven moradas no le corresponde a las comisiones hacer una reforma normativa de manera directa, pero sí puede se puede generar información acerca de las necesidades de las comunidades para plantear estos cambios de la normatividad que se requieren para avanzar en, en impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Entonces, pues también nos falta aquí en la normatividad criterios para que haya una proporción paritaria de mujeres y de hombres en estos nombramientos de alto nivel, ¿no? También pues hace falta difundir a las personas, a las mujeres que están en estos puestos de toma de decisión y en estos puestos de alto nombramiento, de manera que las nuevas generaciones también puedan ver y se puedan motivar para poder participar en estos espacios. Como efectos, nos vamos hacia arriba. No hay una vinculación directa entre las causas de abajo y las de arriba. O sea, estas flechitas no están conectadas directo con las de arriba. Arriba planteamos de manera general algunos de los efectos que podemos observar. Ya hablaba la maestra Hilda de estas menores percepciones salariales, ¿no? O sea, a mayor nivel, pues ganas más sueldo. Y esto limita la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Ese es otro de los efectos. No se ven representados los intereses y necesidades de las mujeres. Si hay pocos puestos de toma de decisión en los que participan las mujeres, pues también se limitan el número de decisiones a favor de la igualdad de género, ¿no? Y no se crean suficientes proyectos que les beneficien. Se siguen reproduciendo los roles y estereotipos de género y no hay una distribución equilibrada de poder en estos espacios de toma de decisión, y con eso también se limita la contribución de las mujeres a la construcción de la política universitaria y también a ciertas habilidades y capacidades de dirección que solamente se adquieren cuando estás en esos puestos. Eso no te lo enseñan en las clases, ¿no? En la licenciatura, sino que ya cuando vas adquiriendo esta experiencia es conforme vas teniendo estas habilidades que se requieren para ocupar estos puestos. El siguiente árbol es el de corresponsabilidad. Y entonces aquí, cuando hablamos de las causas, hablamos de que hay una falta de armonización también en la normatividad, en las políticas de corresponsabilidad, ¿no? Los lineamientos de evaluación del personal académico no contemplan los efectos de la sobrecarga de trabajo en estas trayectorias. Hay también una diferenciación entre prestaciones, entre la población administrativa, de confianza, de base, entre la población académica respecto al tipo de facilidades que tienen para conciliar la vida laboral y familiar. Y también en el caso de la población estudiantil no se contempla este tipo de facilidades para que puedan también recurrir, ¿no? A ciertos permisos para poder conciliar ambas esferas.
Las políticas de cuidado están dirigidas hacia las mujeres, ¿no? La temporalidad de las licencias de paternidad y maternidad no es equitativa, para los hombres es mucho más corta que para las mujeres y por ende, pues entonces no pueden ser corresponsables, ¿no? Los hombres no tienen acceso a las estancias infantiles. También, si queremos impulsar la corresponsabilidad, necesitamos que también los hombres participen más en estas tareas de cuidado. Las mujeres universitarias también no cuentan también con la infraestructura suficiente. Hay que ver en sus comunidades si, pues cómo está el acceso a las estancias infantiles, si hay baños con cambiadores de bebés, ¿no? En los baños de su entidad, ¿no? A veces las estudiantes quienes tienen que llevar a sus hijos a la escuela, al campus, pues tienen que cambiarlos, ¿no? Donde pueden, ¿no? Porque no está como esta parte de infraestructura. Salas de lactancia, ¿no? También es importante contar con estas salas de lactancia. También podemos observar como una causa estas facilidades que se requieren para cuidar a las personas enfermas, etcétera, ¿no? Como les decía, la población estudiantil no tiene facilidades para esto, para ejercer este trabajo de cuidados, y hay una diferenciación entre el tipo de población. Y la división sexual del trabajo, que son estos roles y estereotipos que también como comisiones pueden ir sensibilizando, acercando información a sus comunidades de cómo transformar estos roles y estereotipos, de cómo transformar este mandato a la masculinidad que impide que los hombres se involucren en este trabajo de cuidados, porque supuestamente está asignado a las mujeres, ¿no? Pues el mandato de la feminidad, que considera que el trabajo de cuidados es para las mujeres. Es importante también esta reflexión sobre la feminización en el trabajo de cuidados, también dentro de la universidad. Por ejemplo, ¿quién recoge las tazas cuando hubo una junta? Si hay trabajo de campo, ¿quiénes se encargan de buscar, por ejemplo, la alimentación? De forma que vayamos también transformando estas prácticas dentro de la universidad y vayámonos encaminando hacia hacia relaciones más corresponsables. Los efectos de la corresponsabilidad aquí no solo están enfocados en que no se tenga acceso a los puestos de toma de decisión, sino al derecho que tienen las personas que cuidan, especialmente las mujeres, quienes son quienes más cuidan, pero a ese derecho a no tener esta sobrecarga de trabajo, al derecho al descanso, ¿no? Y al tener pues estas condiciones favorables para desarrollar sus trayectorias. Ese es el efecto más severo, ¿no? Primero, pues hay una sobrecarga de trabajo con efectos en la salud física y emocional que hay que empezar a visibilizar, ¿no? Los efectos que podemos tener de cansancio, de problemas gastrointestinales, de estrés, de ansiedad, ¿no? Que genera toda esta sobrecarga de trabajo. Y otra cosa que tenemos también es el menor tiempo para el descanso o para el desarrollo laboral o personal, ¿no? Si no tengo tiempo para sumar una especialidad, estudiar, etcétera, pues también eso incide. Y al descanso simplemente a sentarse a leer, a ir al cine, cualquiera de las actividades que nos hagan sentirnos bien, ¿no? Integrales, con un autocuidado que nos permita tener como estos derechos al descanso, ¿no? El efecto del bajo nivel de acceso a los nombramientos pues es muy claro. La normalización de la discriminación, también se va normalizando la discriminación para acceder a estos puestos de toma de decisión. Y bueno, también incide particularmente en las áreas STEM, en algunas en donde también la sobrecarga de trabajo sea muy pesada, ¿no? También eso limita que las mujeres puedan acceder. Y puede ser que esta sobrecarga de trabajo también afecte la continuidad y la trayectoria escolar, laboral y académica, ¿no? De las mujeres. Ahorita quisiera abrir el micrófono para 3 participaciones para ver si ustedes ubican de qué manera afecta a sus comunidades estos problemas que hemos estado conversando. El efecto más severo es el que está acá arriba, el que está en azulito, y es que los y las universitarias que realizan trabajo de cuidados no cuentan con estas condiciones favorables para desarrollar sus trayectorias académicas, escolares y laborales en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pueden compartir cómo observan esta problemática en su comunidad, si observan, han tenido conocimiento de estudiantes, a lo mejor en el nivel de posgrado,
incluso en bachillerato, que tengan estos problemas para conciliar, ¿no? Y también, pues, cómo vamos rompiendo estos estereotipos. ¿En qué actividades, por ejemplo, observan esta feminización, ¿no? En las tareas dentro de la universidad? Y bueno, en la parte de Techo de Cristal también, si es que son entidades que ya han tenido directoras mujeres o todavía no, han sido pocas, ¿no? Cómo está compuesta la estructura también de la dirección y de los órganos colegiados. Raquel. Bueno, yo quiero compartir un caso particular. Justo tengo una alumna que de cuarto acaba de ingresar a la Nacional Preparatoria, súper entusiasmada y emocionada, pero pues nada, que le dijeron que su abuela estaba enferma y la tenía que cuidar en la ciudad de Oaxaca, y entonces pues no tiene acceso a internet hasta que llegaron los tíos y tenían unas mejores condiciones de red, porque en realidad en la población no hay. Y pues entonces aquí sería como buscar un mecanismo, un tipo de justificante familiar, es lo que se me ocurre, diseñar alguna, un oficio, algo administrativo institucional que justifique esas faltas, que los profesores la acepten y que ella pueda recuperarse, porque pues tiene todas las ganas, todo el entusiasmo, o pierde el año, porque la salud de la abuela, quién sabe cuándo se recupere, y ella cuando pueda regresar a la Ciudad de México, o los profesores le damos oportunidad que se pueda ir recuperando. Es bastante complicado y sí ven truncada pues sus estudios por obligaciones que ellos en realidad no les corresponden, porque sí son parte de la familia, pero son menores de edad y son obligaciones pues de los padres. Claro, muchísimas gracias, Raquel. Este es un ejemplo de la importancia de las comisiones, ¿no? De cómo que ustedes puedan acercarse con la persona representante de la dirección en su comisión y plantear esta situación y explorar que dentro del marco normativo y administrativo de la facultad, cómo poder apoyar a este estudiante precisamente que por las tareas de cuidado pudiera estar en riesgo de deserción, ¿no? Que es sumamente importante. ¿Alguien más que nos quiera compartir algún otro ejemplo? Y hacia allá es esta reflexión que ustedes pueden hacer como comisión, ¿no? ¿Qué tipo de problemas están? Este es un ejemplo de problema y qué acciones podrían realizar para atenderlo. Grace. Perdón, disculpa, nada más es una pregunta de orden de procedimiento. La lista que nos enviaron, no sé cómo es que se puede abrir, porque yo la intenté abrir en Word y sale decodificada. Y Si también quieren, nada más saber. si quieren un poquito al final del curso, ahorita que cerremos, vemos con mucho gusto las temáticas que son de logística del curso. Ahorita la idea es que pongamos sobre la mesa estas participaciones que nos brinden ejemplos de cómo estas problemáticas van afectando a sus comunidades. Estamos ya casi para el cierre, pero ahorita con mucho gusto lo vemos. Amanda. Hola, hola, ahí me escuchan. Pues en el caso, yo soy directora general de artes visuales. En el caso de las áreas de cultura, los contratos laborales tienen horarios que son a veces de 9:30 a 8 de la noche, lo cual pues hace imposible cualquier tipo de tarea de cuidado, y a veces no existe pues esa facilidad de horarios más flexibles de trabajo, sobre todo para las personas que tienen que llevar a cabo cuidado pues de hijos, hijas o familias. Entonces pues eso pues sin duda es un problema muy importante, yo creo, porque pues impide cualquier, digamos, siquiera el cuidado, pero también el disfrute de las relaciones familiares, o incluso de una vida con pues una mejor calidad de vida. Y por otro lado también pues en las áreas de cultura pues un gran problema es que nosotros trabajamos muchas veces con personas de honorarios que pues por supuesto no tienen desafortunadamente acceso a pues a las guarderías y a muchas de las prestaciones que bueno, que los trabajadores con contrato tienen. Claro, sí, esto que mencionas del horario, pues es justo parte de las cosas que pudiera llegar a complicar.
y que es importante empezar a documentar, ¿no? En los diagnósticos y también pues en este acercamiento con las comunidades precisamente para conocer cómo les está impactando esta problemática. Igual no hay flexibilidad de horarios, nos dice Grace, de acompañamiento familiar, ¿no? Casi ninguna entidad, y las prestaciones también son diferenciadas de acuerdo al tipo de contratación. No sé si alguien más quisiera comentarlo, y con esa última participación ya cerraríamos el curso. Claro que sí, Cintia, con gusto vemos algunas asesorías muy particulares para comisiones. Lourdes. Pues yo quería mencionar, justo habíamos estado platicando sobre los lineamientos para el retorno a las actividades, y hay una parte donde habla justo de los cuidados y de quienes tienen que estar a cargo de los niños, que tienen un sesgo muy importante de género, distinguen, incluso mencionan como si las mujeres fueran quien tuvieran la obligación de estar al cuidado de los niños, y a nosotros nos sorprende que unos lineamientos redactados en el 2021 tengan ese sesgo tan importante de género dentro de la universidad, ¿no? Claro, Lourdes, creo que es importante, como es una temática de la que empieza a hablarse recientemente, ¿no? Nos toca entonces a nosotras ir sensibilizando e informando, ¿no? Autoridades, funcionariado, comunidad, sobre estas transformaciones que se requieren, ¿no? Y poco a poco ir incidiendo en estas normativas, en la manera en la que se redactan, porque justo eso va perpetuando como estos roles y estereotipos, y que ustedes lo observen como comisión, pues también es importante, ¿no? Es parte del trabajo que ustedes van a realizar. Les vamos a colocar en la carpeta los diagramas para que ustedes puedan trabajarlos como comisión. Y si tienen alguna duda, nos quedamos ya ahorita para dudas muy puntuales con ustedes, y hasta aquí cerraríamos el curso del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana.